voy a invitar y a promocionar una prédica que se dio en la cumbre ayer en la mañana. Que este predicador estuvo hablando lo que Dios le mostró para este año sobre la iglesia de Cristo, la iglesia del presente. Y yo le voy a invitar, voy a ver si en el transcurso del día el link lo voy a enviar de esa prédica específicamente. Y ojalá que usted pueda escucharla. Porque él decía lo que hemos estado diciendo como iglesia para este año. Esta nueva generación necesita discípulos maduros e íntegros. ¿El pastor cómo se llama? Amén. El pastor se llama Félix Abreu. Y la prédica que él dio, enseñanza que transforma, se lo vamos a mandar el link. Se los recomiendo, mis amados, sin desperdicio. Y está hablando de que para este tiempo se necesitan discípulos maduros e íntegros y equipados para el Señor. Se necesitan Timoteos, se necesitan Tito, se necesitan hombres como Bernabé, pero también se necesitan hombres como nuestro hermano Elvis, como nuestra hermana Dilenia, como nuestra hermana Confesora, como nuestra hermana Rodis, como nuestro hermano Orlando. Ya no le tocó a ellos vivir su generación y transformarla, aún no nos toca a nosotros. Amén. Por eso Hebreos capítulo 11 habla de todos los hombres, las grandes cosas que hicieron los hombres de Dios. Y en el verso 12:1 dice: y nosotros también, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Sé que nos toca a nosotros en esta generación tomar nuestro lugar. Amén. El martes las damas estaremos con ellas orando de las 7:30 hasta las 8. Y una dama seleccionada por nuestra hermana confesora estará dando una palabra. El jueves los caballeros a las 7:30 inician orando todos con nuestro hermano Elvis a la cabeza y todos nos involucramos en la oración. A las 8 tendremos la tercera parte de la serie, las profecías de Daniel, por nuestro canal de YouTube y de Facebook. Así que le invito, hermanos, le invitamos, hermanos, a que usted elegir alimentar su espíritu en este año. Alimentar con verdades que van a redundar para que tu camino sea mejor, para que tu vida sea mejor. Porque la palabra de Dios y su bendición es la que enriquece y no añada tristeza con ella. Amén. Esta mañana invitamos a una mujer de Dios que desde que llegó, hermanos míos, a la iglesia, hemos visto la evolución de ella en el Señor. Hemos visto cómo el Señor rápidamente, a encontrar un vaso disponible dispuesto y una tierra fértil, se pueden ver los frutos en cualquier vida que él quiera entregar su vida al Señor. Y esta mujer que le voy a presentar hoy, ella se perfila como una líder del Señor, y ya lo es. Porque en Dios no ve a nosotros como la obra terminada, Dilenia. ¿Usted se acuerda cómo vio el cielo a Gedeón? Varón esforzado y valiente. Él no lo creía, pero el cielo lo ve así. A esta mujer el cielo la ve como una mujer de Dios, una misionera, sierva del Señor. Nuestra hermana Janet Pérez con nosotros tiene hoy palabra del Señor para bendecir nuestras vidas. Dios le bendiga. Dios le bendiga más, mis hermanos. Qué gozo estar aquí con todos ustedes. Y para mí es un privilegio venir a traer mensaje de la palabra para la iglesia. De verdad que para mí es un gozo y también es una edificación para mí. Cada vez que yo traigo un mensaje aquí a ustedes, también me edifico, porque por medio de él el Señor nos habla. Y hoy vamos a tener la palabra en Hechos, capítulo 8. Vamos a leer en Hechos, capítulo 8, versículo 1, 3 y 4. Gloria a Dios, aleluya.
Santo, santo eres, Señor. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaban en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias. Gracias a Dios por permitir este momento, Señor. Gracias por tu palabra, oh Dios. Glorifícate, Señor, de manera especial, Señor. Y habla a tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y el mensaje de hoy tiene como título Una iglesia firme. Una iglesia firme. Y vamos a ver en el libro de los Hechos cómo una iglesia perseguida pudo mantenerse firme. Cómo una iglesia azotada, incluso los discípulos encarcelados, pudo mantenerse firme. Y vamos a ver desde Hechos en capítulo 1, cuando Jesús, después de su resurrección, se apareció a los discípulos durante 40 días, hablándole del reino de Dios, y le mandó a que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Espíritu Santo. Llegó el día de Pentecostés y todos unánimes, juntos, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, fueron llenos del Espíritu Santo. A partir de ese momento, Pedro y todos los discípulos empezaron a predicar el evangelio de Jesús, a dar testimonio de lo que Jesús había hecho, de lo que había padecido. Gloria a Dios, de su resurrección y cómo el Padre lo exaltó. Gloria a Dios. Y también predicando el evangelio de arrepentimiento y lo que Jesús le había enseñado. A partir de ahí, cuando los sumos sacerdotes y los gobernantes de Jerusalén empezaron a ver los prodigios y las señales de los discípulos y ver que el mensaje de Jesús llegaba a los judíos de tal manera que venía el arrepentimiento, empezó la persecución a la iglesia. Porque en ese momento había un momento de tensión. Jesús fue crucificado, había resucitado y realmente se estaba predicando un nuevo evangelio de salvación. Gloria a Dios. Y cuando ya Pedro hace su segundo discurso, predica, fue encarcelado y a la vez amenazado de que no hablara de Jesús. Pero los discípulos y Pedro nunca se callaron. Decían que nunca iban a callar ni dejar de decir lo que Jesús había hecho, lo que ellos habían oído y visto, que era mejor obedecer a Dios y no a los hombres. Y vemos ahí que Pedro y los discípulos, gloria a Dios, asumieron el compromiso de lo que Jesús le mandó, que fue predicar la palabra. Y vamos a ver en Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, donde Jesús da una instrucción, le da un mandato y dice: por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Gloria a Dios. Enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El siguiente. Bendito Dios. Gloria a Dios.
enseñándoles que guarden todas las cosas que os me han dado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En ese momento, todos los discípulos asumieron esa responsabilidad. Y vemos que en el capítulo 7 de los Hechos, Esteban, por cumplir con ese mandato y predicar a Jesús en ese momento, fue apedreado y muerto. Y en ese momento, dice en el capítulo 7, y luego ya, cuando leímos el capítulo 8, dice que la iglesia tuvo una gran persecución, de manera que todos fueron esparcidos por toda la tierra de Judea, de Samaria, salvo los discípulos. Y en ese momento Saulo, dice, buscaba a la persona casa por casa y lo arrastraba. Imagínense, si nos vamos en ese, y nuestro pensamiento van en ese escenario, en ese momento donde los discípulos vivieron toda esa persecución. Imagínense ser buscado, arrastrado, sacado de su casa para ser encarcelado. Y dice que todos los que fueron esparcidos seguían predicando la palabra. Gloria a Dios. Nada lo detenía, nada lo callaba. Gloria a Dios. Pedro y los discípulos decían, es que no podemos callarnos. Es que no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos callar esta salvación, este mensaje de Jesús que trae restauración y trae salvación a todo aquel que se arrepiente, a todo aquel que acepta a Jesús como su Salvador. Trae restauración a las vidas. Gloria a Dios. Y la iglesia era perseguida, era azotada, era amenazada, intimidada, gloria a Dios. Y los discípulos incluso eran encarcelados, de manera que ellos lo apresaban, pero luego que eran ya que no veían en ocasiones culpa contra ellos, ya al momento estaban en la ciudad predicando la palabra. Gloria a Dios. Y si no podemos, a ver, ¿qué era lo que tenían estos discípulos? ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Que con tanto poder, con tanta capacidad, con tanto de nuevo predicaban la palabra de Dios. Y vemos aquí que es notoria la entrega de la iglesia de ese tiempo, en la oración, en lo espiritual, en la obediencia, porque los discípulos obedecieron ese mandato de Dios, de Jesús que le dio de predicar el evangelio, de fe y de ese sentir de evangelizar. Gloria a Dios, que fue impactante donde quiera que ellos llevaron el mensaje de la palabra. Gloria a Dios. Y al leer el libro de Hechos, gloria a Dios, recibimos una motivación. Cuando leemos esto desde el capítulo 1, recibimos una motivación y un despertar espiritual de cómo ver todos los discípulos y lo que se agregaban, gloria a Dios, en arrepentimiento de que predicaban la palabra con tanto de nuevo a pesar de tener tantas dificultades. Pero con todo esto, a la vez esto nos da una confrontación y nos dice, ¿estamos viviendo con la misma entrega de la iglesia inicial? ¿Estamos predicando con ese amor, con ese poder del Espíritu Santo? ¿Nos estamos entregando realmente a la voluntad o a obedecer lo que Dios ha establecido, al propósito que Dios tiene con nosotros? Es algo que debemos preguntarnos. Y el leer este libro es algo que nos trae como de decir, pero ¿y cómo es que en un momento así nada lo detuvo? ¿Y cómo es que a nosotros nos detiene cualquier cosa? Gloria a Dios. Estamos viendo un momento de un virus, de una enfermedad, y eso nos tiene como rezagado, como que si no venimos a la iglesia. Es un momento que deberíamos estar más firmes cada día. Gloria a Dios. Firme en el Señor, en oración, porque tenemos más tiempo. No es de estar débil en la fe, no.
es de estar cada día más afianzado a lo que Dios ha establecido y nos ha prometido. No tenemos excusa. Al ver este ejemplo de esta iglesia en los Hechos, no tenemos excusa de no predicarle el evangelio de Dios. No tenemos excusa de no ser productivo. No tenemos excusa. ¿Y qué es lo que no ha pasado? ¿Qué es lo que no ha pasado en este momento? Que ese sentir no lo tenemos, que ya el primer amor quizá se ha agotado. Quizá los asuntos familiares, el día a día, gloria a Dios. Somos tan sensibles en este momento que cualquier cosa nos debilita, el desánimo, porque cuando vemos y comparamos todo lo que pasó, la primera iglesia, es para que nosotros podamos tener cada día más ese deseo, ese sentir de llevar la palabra de Dios. Y cuando hablamos de una iglesia firme, vemos que en ese momento la iglesia se mantenía firme porque obedecía y predicaba la palabra de Dios, pero también porque vivían en oración y unánime. Decía que vivían unánime, un mismo sentir, en oración, en obediencia, fe. Eso hace que la iglesia, no solamente en ese momento, sino ahora, nos mantengamos firmes en el Señor, que podamos ser productivos, que podamos crecer, que podamos tener más miembros, más personas. Tenemos que buscarla. El Señor nos manda que busquemos las almas perdidas. Pero pensamos que todo fue en aquel tiempo que el Señor le dio el Espíritu Santo, le dio ese primer amor. No, vamos a ver en Romanos 5:5. Vamos a ver estos versículos para confirmar que todo ese de nuevo, todo ese primer amor que tenían y todo ese sentir de predicar la palabra, aún lo tenemos. Aún está en nosotros. Está de que nosotros podamos decidir hacerlo, activarlo y buscarlo. Porque ya el Señor lo ha dado. Entonces tenemos que nosotros revisar qué es lo que nos pasa, por qué no lo sentimos, por qué no siento trabajar para el Señor, por qué no predico, por qué no quiero hacer nada, por qué simplemente quiero venir aquí a la iglesia. Gloria a Dios. Aquí tenemos un ministerio de evangelización. Es bueno que lo sepan, lo saben, porque lo hemos hablado aquí. Un ministerio de evangelización. Y cada día faltan obreros. Porque el Señor dice, las mías son muchas, pero los obreros son pocos. O sea, hay muchas personas que predicarle, pero hay pocos obreros que prediquen, que salgan a buscar las almas. Y yo digo que sí hay muchos obreros, lo que hay poco dispuesto a sacrificarse, a tener el compromiso y la responsabilidad de lo que Dios nos ha asignado y nos ha mandado por medio de aquí de la palabra. Y vamos a ver aquí, en Romanos 5:5 dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, desde el momento que nos arrepentimos, ¿verdad?, que somos convertidos, somos nuevas criaturas, recibimos el amor de Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Y usted sabe cuál es ese amor? Si buscamos en el original griego, ese es el amor ágape. Y el amor ágape es el amor que Dios ha mostrado a nosotros, gloria a Dios, por el cual Jesús murió en la cruz por cada uno. Es un amor que sobrepasa todo entendimiento. Es un amor puro, un amor profundo. Gloria a Dios. Es un amor espiritual. Es un amor que nos lleva a velar por los demás, a buscar el bien de los demás. Entonces, en ese momento, los discípulos lo recibieron por el Espíritu Santo que fue dado. Como dijimos al principio, fueron bautizados por el Espíritu Santo.
Pero vemos aquí que también nosotros lo hemos recibido. Entonces debemos saber qué no ha pasado, que quizás no sintamos ese amor. ¿Qué es lo que ha pasado? Por eso en Éfeso el Señor reclama a la iglesia de Éfeso y le dijo, pero ¿qué ha pasado que ha perdido tu primer amor? Porque cuando está ese primer amor que siempre lo escuchamos, es ese sentir que te empuja y que tú no puedes estar sin predicar, sin tú trabajar para Dios, y lo que tú haces para Dios, tú quieres hacerlo bien. Tú quieres hacerlo en excelencia, gloria a Dios. Y yo puedo dar testimonio. Aleluya, gloria a Dios. Y vamos a ver también en Hechos, capítulo 2, versículo 38-39. Vamos a verlo. Cómo nosotros todos tenemos la capacidad de poder hacer todo lo que el Señor permitió que hicieran los apóstoles. De sanar los enfermos. Gloria a Dios. De predicar el evangelio. De que cuando predicamos se conviertan las almas. En aquel tiempo dicen los hechos que cuando el primer discurso de Pedro se arrepintieron como 3,000. 3,000 no fue el número exacto, pero ¿cómo? Es como cuando tú dices alrededor de 3,000 personas en el primer discurso, porque estaba con el Espíritu Santo. El Señor los respaldaba. Por eso cuando en Mateo 28:19, en el último párrafo que dice el Señor, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y vamos a ver aquí, dice, en Hechos 2:38 dice, pero Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. El 39, gloria a Dios. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Ahí confirmamos que estamos equipados para hacer lo que Dios ha establecido, para hacer lo que Dios nos ha asignado, gloria a Dios. Estamos equipados, no tenemos excusa. Y si estamos junto a Jesús y no trabajamos, no producimos, no predicamos, no es porque no queremos, no es porque no podemos, sino porque no queremos. Porque eso conlleva decisión, sacrificio, gloria a Dios. Hay que renovarse cada día para tú poder mantener esto. Porque también es un compromiso que tenemos de que todo esto que el Señor nos ha dado, debemos de mantenerlo, de cultivarlo. Él nos ha dado el amor, pero debemos cultivarlo. Y no solo estuvo con los discípulos, también el Señor dice que está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. O sea que el Señor nos dio la palabra, el Señor dice que va a estar con nosotros o que está con nosotros, nos dio de su amor, gloria a Dios, y del Espíritu Santo. O sea que estamos equipados para nosotros cumplir el propósito que Dios tiene establecido para nosotros. Gloria a Dios. Por eso el Señor dice, da gracia por lo que da gracia por gracia a lo que recibiste. Vamos a agradecer lo que Dios ha hecho por nosotros. Vamos a agradecer lo que Dios ha transformado nuestra vida. Aleluya. Y vemos que cuántas cosas Dios ha hecho con nosotros. Y vemos en Efesios capítulo 1, versículo 7, donde nos dice que nosotros fuimos redimidos. Fuimos perdonados por ese sacrificio de Jesús. Entonces, ¿por qué no avergonzamos de predicar,
de decirle a la persona que hemos recibido. Vamos a decirle al que tenemos alrededor, en nuestra familia, donde quiera que nos movamos, que el Señor nos ha dado. Gloria a Dios. Pero en Romanos 3:24 nos dice que por medio de ese sacrificio de Jesús fuimos justificados. Fuimos hallados justos por medio de ese sacrificio. Gloria a Dios. Y en Romanos 5:10 dice que fuimos reconciliados. Recuperamos la amistad de Dios por medio de ese sacrificio de Jesús. Aleluya. Fuimos reconciliados. Y en Efesios 1:5 dice que fuimos adoptados. Hecho hijo de Dios. Qué privilegio es el hecho del gran creador. Aleluya. Que hizo los cielos y la tierra. Somos hijos suyos. Aleluya. Y en Hebreos 10:10 nos dice que fuimos santificados. Él nos santificó por medio de su sacrificio. Aleluya. ¿Cuántas cosas no hemos recibido? ¿Por qué agradecer? ¿Por qué anunciar? Para anunciar, evangelizar. ¿Por qué avergonzarnos? Somos privilegiados, gloria a Dios. Redimidos, justificados, reconciliados, adoptados, santificados. De verdad que esto, por eso le dije al principio, cada mensaje me ministra. Porque el conocer solamente decimos porque el Señor nos dio la salvación. Pero que cuántas cosas el Señor ha hecho por nosotros. Vamos a anunciarla. Vamos a decirle al que nosotros tenemos, a nuestros hijos, esposos, que muchas veces nos quedamos callados. Y damos ese amor a nuestros hijos, un amor tan puro también, pero muchas veces no le predicamos a nuestros padres, a nuestros hijos, al que tenemos al lado, a nuestros amigos. La fe viene por el oír. Y yo personalmente digo, no es solamente orar, la oración sí vale, pero hay que hablar. La fe viene por el oír, por eso Jesús dio ese ejemplo. El Señor no nos quiere nada más que hagamos cosas a media. Él no solo quiere que oremos, también Él quiere que anunciemos, que hablemos lo que Él tiene para cada uno de nosotros, lo que ha predestinado. Por eso Jesús predicó, por eso Jesús oró, por eso Jesús sanó. Él no le dio prioridad a una cosa más que otra. Para Él todas fueron importantes. Entonces para nosotros también el Señor nos ha dejado ese legado para que todo lo que está establecido aquí sea importante para nosotros. Por eso en aquel tiempo, la iglesia firme de aquel tiempo y de hoy tiene un compromiso y es de predicar la palabra. Tiene un compromiso y es de obedecer lo que Dios ha establecido. Afirmar la fe cada día en oración para mantenernos firmes. Y todo lo que llega a nuestra vida que el enemigo quiera poner, Él solamente nos vea de lejos. Y quiero citarle esta parte también de Nehemías en el capítulo 6, que ese es otro libro que me ministra. Eso es algo bien Nehemías. Luego que vinieron del cautiverio, lo de Israel, y empezaron a construir los muros. Jerusalén estaba destruida, los muros hechos pedazos. Y eso me llegaba a mí, por eso es que no importa en la condición que estemos, pero no importa la condición que vemos la iglesia. El Señor todavía nos dice, hay tiempo para restaurar, pero debemos de mantener la unidad y sobre todo, no dejar que el enemigo nos distraiga. Por eso cuando Nehemías empezó a construir y los enemigos veían que estaban empezando a construir los muros de Jerusalén, gloria a Dios. En ese momento, dice el capítulo 6 de Nehemías, que los enemigos le mandaban a decir que querían hablar con él. Un mensaje. Dile, ven que queremos hablar contigo, porque veían que ya el construir los muros era un reto para ellos.
Ya no podían entrar a Jerusalén, ya no podían hacerle daño. Y Nehemías dijo, no, yo no voy porque es que yo estoy en las cosas que el Señor me ha mandado. Es que yo estoy haciendo lo que el Señor me ha asignado. Entonces nada me puede distraer, nada me puede quitar ese gozo que el Señor ha puesto y quitarme ese compromiso de yo servirle cada día a Dios con de nuevo, de llevar las nuevas, gloria a Dios, de que la iglesia pueda crecer juntos. Es un compromiso de todos. Aleluya, gloria a Dios. Ese es un compromiso que tenemos. Por eso en ese momento Nehemías no le puso y lo mandaron por 5ª vez. Y él dijo, no, es que no voy. Es que yo estoy aquí en lo que Dios ha puesto que yo haga, que es reconstruir el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel en ese momento estaba ansioso de adorar al Señor. Estaba ansioso de restablecer su amistad con el Señor. Y eso ahí, y él no le puso atención en ningún momento lo que el enemigo quería. Por eso es importante, mis amados, no vamos a hacerle caso a las críticas, no vamos a hacerle caso a lo que vemos alrededor, cosas que vemos, no. Vamos a poner nuestra mirada en Jesús. Vamos afirmando en Él, vamos a enfocarnos en lo que Él Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Por eso, para terminar ya, es importante que podamos meditar cada uno de nosotros en lo que Dios nos ha dado. Vamos a meditar que ya el Señor está con nosotros, como ya lo hemos visto todos los días de nuestras vidas. Ya el Señor nos ha dado un manual de vida. Ya el Señor nos ha dado el Espíritu Santo. Por eso dice los frutos, el fruto del Espíritu, lo tenemos. Solo nos resta a nosotros activarlo y decidir ponerlo al servicio del Señor. Así que Dios le bendiga a todos grandemente. Y vamos a orar, gloria a Dios, en este momento. Vamos a orar dando gracias a Dios. Bendito Dios, Señor, te damos gracias. Gracias a Dios por este momento, Señor, que tú nos has permitido. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra, porque cada día nos edifican, Señor. Mira, Señor, nuestras necesidades, Señor. Mira, oh Dios, es eso que tú nos has prometido, Señor. Derrama, oh Dios, tu Espíritu Santo en tu iglesia, Señor. Oh, gloria a Dios, afírmanos cada día más, que podamos ser productivos, Señor, productivos para ti, oh Dios, trabajar en tu obra para que la iglesia pueda crecer, oh Dios, en amor. Dios mío, te pedimos por cada uno de nosotros, Señor, por cada hermano que está aquí, por cada hermano, Señor, que también está en su casa. Oh Dios, restablece, oh Dios, restaura, Señor, y llénanos de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios.